Bueno, pues un cordial saludo para todos y nuevamente aquí disfrutando, ¿verdad?, de todas las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas y por este bienestar y esta vida que nos ha ofrecido en esta tierra. Entonces, estamos aquí. Nuevamente llegó aquí el tintico, muchas gracias, el tintico de la mañana. Es una delicia el tinto. Entre tanto, vayan buscando en su himnario. Vamos a cantar el himno 236. Himno 236. Así calientico. Bueno, como dije, 236. Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más que el sol, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles y dulce, más dulce que la miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y le amo sí de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más que el sol, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y le amo sí de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. Qué bien. Qué interesante cuando cantamos, y en este caso pues es verdad, toda la honra para Cristo, es inigualable. Dice, más hermoso que el lirio de los valles. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Y a Él es a quien le debemos nuestra vida eterna, nuestra salvación, ¿verdad? Bueno, delicioso, hemos disfrutado el tintico de la mañana, ya le hemos cantado al Señor. Ahora vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Una vez más en esta mañana, gracias te damos por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más importante actualmente en nuestras vidas, ese amor que demostró nuestro Dios a través de su Hijo, que dio su vida, y por eso hoy nos gozamos, porque los que le hemos recibido somos salvos, guardamos la esperanza, oh Dios, de reunirnos contigo en los cielos. Entre tanto, danos sabiduría, danos entendimiento para comprender el mensaje que nos traes en esta mañana. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, continuando con
nuestras lecturas, lo que el Señor nos dejó para nuestra vida cotidiana. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Otro rey más que se suma a la larga historia del pueblo de Israel, de Judá y de todo este tiempo que pasaron gobernados o siendo guiados, protegidos por el Señor, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnea, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres de Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y en viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la batalla, a la guerra, en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo
a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam y su hijo en su lugar. Otra historia, otro rey, pero es otro gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Esto es, el Señor me está hablando a mí hoy. Y cuando digo a mí, cada uno de ustedes, cada uno debe decir, el Señor me está hablando a mí hoy. No son mis palabras, sino son las palabras del Señor. Siempre decimos, no mires o no te concentres en el que dice el mensaje. No te concentres en el mensajero, perdón. Mira el mensaje, lo más importante, ¿verdad? Porque las palabras son las que el Señor pone para que nosotros cada día crezcamos. Porque si hay una persona que de pronto, un líder, un anciano que no me cae bien, o porque ese día no se afeitó, no se peinó, y me pongo en esos detalles, seguramente no voy a escuchar la palabra como debe ser. Pero debo concentrarme en ese mensaje porque el Señor me está hablando a mí. Ese debe ser nuestro sentir y nuestro pensar cada día, ¿verdad? El mensaje, porque es palabra de Dios, cosas que el Señor nos dejó. Y aquí vemos entonces otro rey, como vimos, Usías, hijo de Amasías. Y sabemos que Amasías también murió, pero al principio dice en el capítulo 25, ¿verdad? Que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Allí tenemos en el capítulo anterior, hay ese detalle. Aquí dice, el cual tenía 16 años de edad cuando lo pusieron como rey, porque ya su padre, recordemos, había muerto. Siempre mantenía la generación, ¿verdad? El hijo del rey, uno de los hijos del rey, era el que le seguía. En este caso está Usías. Y en el verso 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, conforme a las cosas de su padre. Fijémonos qué tan bueno es el ejemplo que nosotros como padre podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Los hijos salen de la casa y no sabemos de ellos. Pa, me voy a estudiar, me voy para la universidad, me voy para el trabajo, y quedan fuera del alcance de nuestra vista. Pero nos queda la conciencia de que estos hijos están haciendo lo recto, porque así les conocemos y así fue el ejemplo que les dimos. Debemos estar tranquilos por eso, ¿verdad? Es como cuando el niñito ve al padre bebiendo alcohol o fumando, un vicio, cualquier cosa, diciendo malas palabras. ¿Cómo le vas a reprender a tu hijo después? ¿Cómo? Si es como lo hemos visto en muchas partes, que el hijo le dice, ¿por qué me vienes a prohibir que beba alcohol si tú lo haces? Entonces es el ejemplo que estamos dando. Y eso es lo que ellos ven. Y miramos los niñitos hoy en día, bueno, siempre ha sido así, creo yo, pero hoy en día nos analizamos y los niñitos salen con unas cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Dónde aprendió? Pero es el ejemplo que en algún adulto lo vieron. En nuestro hogar o en el vecino, donde el amiguito. Niñitos que salen con unas ideas que nos sorprenden, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Nuestro ejemplo, el mejor ejemplo. Lo mejor, porque eso es lo que más adelante van a hacer. Y cuando salen, estamos confiados. Aunque haya amistades y cosas allá afuera que los pueden llevar, desviar, hacer cosas que se salen de nuestras manos, pero tenemos la conciencia tranquila de ese buen ejemplo, de esa buena enseñanza en el hogar, ¿verdad? Es metiéndome un poquito con otras cosas. El niño no va al colegio para que lo eduquen. Eso es mentira. Y lo digo por mi experiencia. Yo iba al colegio era aprender a que me enseñaran, ¿verdad? A leer, a escribir, a las matemáticas, estas cosas. Pero educación, uno con los amigos y con los otros niños aprendió otras cosas que hoy en día digo, caramba, cosas que eran como el pecado. Lo atraían y uno aprendía esas cosas. Pero en mi hogar yo sabía cómo mi papá me trataba, cómo el ejemplo que daba mi papá, y uno respetaba y se cuidaba de ciertas cosas. A pesar de ver en el colegio muchas cosas, uno respetaba y se cuidaba. Había cierto cuidado por eso. ¿Por qué? Porque era la crianza del hogar.
era la crianza del hogar. Cuidado, cometíamos una falta porque vea, el cinturón era lo que nos enderezaba. Gracias a Dios hoy damos porque eso nos tiene aquí, derechito, ¿verdad? Entonces, el ejemplo del hogar es importantísimo. En la educación realmente se da es en el hogar. Pare de contar, no más. Al colegio se va a aprender las cosas que no sabemos, que nuestros padres no tienen el tiempo de enseñarnos, ¿verdad? Como dije, la enseñanza secular, pero sí la educación como tal se da es en el hogar. Así no digamos nada, pero nuestro ejemplo habla mucho. Y hoy en día en la iglesia también nuestro testimonio habla mucho. Entonces, siempre debemos andar como queremos que nuestra juventud y los que nos siguen vayan en el buen camino, ¿verdad? Entonces aquí dice que hizo conforme a las cosas de su padre. Y sí, hizo las cosas. ¿Por qué? Porque dice el verso 5, persistió Uzías en buscar a Dios en los días de Zacarías, el sacerdote que siempre estaba allí. Dios siempre puso a alguien, un ángel allí que le guiaba, que le ayudaba, le aconsejaba, como lo tenemos nosotros, nuestros padres, ¿verdad? Y en la iglesia pues tenemos nuestros líderes que nos guían, nos ayudan y en quienes debemos tener confianza. Dice que Zacarías entendió en visiones de Dios y en estos días buscó Uzías a Jehová. ¿Y qué dice? Y Jehová le prosperó. Interesante. Pero eso no debemos buscar nosotros. Señor, voy a asistir a la iglesia, voy a leer, voy a concentrarse en lo bueno, pero por un objetivo, ¿verdad, Señor? Para que tú me des esto o aquello. Ojalá sea sabiduría lo que le pidamos. Crecimiento espiritual, por esa parte, bueno, porque estamos aprendiendo y creciendo en el Señor. Pero somos interesados, humanamente somos muy materialistas y siempre buscamos eso, ¿verdad? Señor, como dicen por allá, te voy a pagar las 9 misas, Señor, para que lo cures, para que lo salves, para que no vaya al infierno. Usamos de estas cosas y no es así. Debemos ser honestos con nosotros, seguir el camino del Señor y en su palabra nos dice, lo demás será por añadidura. Él sabe de qué necesitamos y nos va a proveer. Aquí dice que le prosperó, sin ningún interés, simplemente haciendo las cosas bien. El Señor es quien nos da. Y dice en el verso 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gaz. Sabemos que los filisteos eran un pueblo de gigantes, ¿verdad? Recordamos la pelea de David con Goliat, el gigante. Este era un filisteo. Derrotaban los filisteos. Qué interesante. A nosotros se nos presentan muchos gigantes en la vida. Satanás es nuestro amigo principal, ahí está. Y nos presenta cosas. Y nos derrota a veces, nos sentimos apocados. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor, en Dios. Entonces le prosperó, hizo muros, ganó ciudades, hizo muchas cosas buenas. Y dice que al final del verso 7, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Entonces, interesante, el Señor, Él estaba haciendo las cosas bien como el Señor quiere que hagamos nosotros, y se hizo altamente poderoso. Entonces aquí le dio riqueza, le dio ejército, ¿verdad? Y dice, tuvo Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha. Versículo 11, ¿verdad? El Señor nos provee de acuerdo en la medida en que nosotros también damos. No solo pedir, interesados, ¿verdad? Interesados. Si no me das, entonces no hago nada. No, así no es la cosa. Y dice en el verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. El Señor nos da sabiduría, el Señor nos da entendimiento para hacer cosas. A veces ni nosotros mismos nos imaginamos hasta dónde podemos llegar. Crezcamos en el Señor, crezcamos en Él. Verso 16, mas cuando ya era fuerte, ya el Señor me dio todo, ¿verdad? Tengo la mejor casa, tengo el mejor carro, el mejor empleo, me gano. Mis vecinos no saben, pero me gano una millonada, o sea, soy el mejor. Hago ruido. De pronto, si es un bebedor, compro las cajas, las botellas del licor más costoso, el equipo más costoso que hace más volumen. O sea, a ese extremo hemos llegado los humanos. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da aquí. Dice, ya era fuerte su corazón
se enalteció. Creemos que lo tenemos todo porque el Señor nos provee muchas cosas. Se nos va la humildad, ¿verdad? Se nos va. Así no debe ser. El ser humano, nosotros, y nos incluimos todos, entre más quiere, entre más tiene, más quiere. Así somos. Pero el Señor no nos mandó aquí a mostrar poder y a ser un vasallo sobre los demás. Simplemente que vivamos como hermanos, que nos ayudemos, que seamos humildes. ¡Qué bonito! Ojalá no hubiese todo ese poco de guerras ni tantas cosas. Y que esta tecnología la estuviéramos disfrutando, utilizando como debe ser al 100%, pero no. Vemos como el que tiene fama hoy en día, ¿a dónde va a dar? Al despeñadero. Así como dice, el que se hace fuerte, su corazón se enaltece para su ruina, dice, para su ruina. Hoy en día hay muchos deportistas, ¿verdad? Juegan fútbol, hay muchos cantantes, tienen fama. ¿Y cómo terminan? Una gran mayoría, no puedo decir que todos, pero el 90% quizá terminan llenos de dinero, sin saber qué hacer, su corazón vuelto nada, drogadictos, alcohólicos, todos mueren de una situación así. ¿De qué les sirvió tanta fama, tanto poder? Disfrutaron su momento, pero en las manos de Satanás. Qué bonito que el Señor nos provea fama, dinero, paz, que podamos pasear todo el mundo. Hay muchos que se sacan pecho. Me conozco, vi anoche en la televisión a alguien por ahí que decía, se ufanaba de conocer más de medio mundo. Está bien, todo eso está bonito, pero que sepamos utilizarlo bajo el criterio como el Señor quiere que lo hagamos. No porque ahora vamos a humillar a los demás. Y aquí dice que su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Grave. Como dicen por ahí, que el perro muerde al que le da de comida. No, eso no debe ser así. Mantenernos firmes en los caminos del Señor, porque somos aves de paso. Para nosotros es mejor la vida eterna, lo que nos espera. Una vida con muchas coronas como premios. Eso es lo que debemos anhelar. Y lo que aquí nos da el Señor, sí, disfrutémoslo, compartámoslo, seamos amables, amigables, ¿verdad? Eso es la invitación. No, ¿por qué? Porque nos puede llegar como este rey la ruina. Y peor, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces se creyó el sacerdote, cosa que la ley no permitía que él hiciera eso, a ofrecer incienso, algo en contra de lo que mandó Dios. Y tuvo, como dice uno, su tate quieto, ¿verdad? Y en el verso 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y su ira fue contra los sacerdotes. Grave. O sea, además que ya estaba hecho todo ¿verdad? Se enfureció de ira contra los sacerdotes y por ahí mismo iba contra Dios. Pero ¿qué dice? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Ahí estuvo ya. En su palabra el Señor dice, airaos, porque de vez en cuando se nos vuela, ¿verdad? Nos queremos salir de la camisa, pero hay que saber, hay que controlarnos. Es difícil, lo digo por mí, es difícil, uno explota, pero hay que contar hasta 10, ¿verdad? Pero el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Hay algo interesante, por más que explotemos, por más que la cosa se nos salga de nuestro corazón, el Señor dice que debemos tener ese control y no pecar. Aquí se airó contra los sacerdotes, hizo lo que quiso y ahí estuvo, lepra en su frente. Le miró el sumo sacerdote y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente. Ahí grave. Antiguamente un leproso era alguien, ¿verdad?, a metros, y había una ciudad especial, un pueblo retirado donde iban todos los leprosos. Tenían que aislarse. Sabemos lo que es el aislamiento, lo acabamos de pasar con una pandemia, todo el mundo aislado, ¿verdad? Terrible. Así eran los leprosos, enseguida, y se les mostraba la lepra, ya tenían que esconderse, ¿verdad? Entonces, perdón, está llegando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el leproso
y tuvo que retirarse. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Ya nunca más el Señor le recuperó, sino hasta que murió leproso. Entonces debemos que tener cuidado. Qué pena, vamos a cancelar una llamada. ¿Qué pasa? Que el Señor nos provee, nos da todo, pero nosotros tenemos que cuidarnos, no enaltecernos, no querer pensar y ser más que los demás, no hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos, que se nos suba la fama, porque como aquí dice, fue su ruina porque se enalteció y tuvo su disciplina. Así como el Señor es justo y es recto, también a nosotros nos premia. La invitación es para que entonces nos mantengamos firmes, haciendo las cosas buenas, haciendo las cosas bien como el Señor quiere que las hagamos. Qué interesante estas historias, pero es para aplicarla a mi vida hoy, en estos momentos. Bueno, dejamos aquí el día de hoy. Que el Señor continúe con grandes bendiciones en nuestras vidas cada día. Vamos a cantar otro himno, el himno 234. Himno 234. Digno es el Cordero. 234. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno ante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Bien, les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más, gracias por tu palabra, y ponemos nuestro día, Señor, nuestro tiempo en tus manos para que seas tú guiándonos, protegiéndonos. Todo lo que hagamos, bendito Dios, sea bajo tu cuidado. Gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos. Que el Señor nos bendiga. Hasta otra oportunidad.